Nos vamos por otra mujer importante, Felicitas Guerrero, y este mausoleo de Martín de Álzaga, su esposo, el hombre más rico de Buenos Aires, se decía allá por el siglo XVIII, cuando Carlos Guerrero, el papá de Felicitas, le dice: Felicitas, tengo una excelente noticia para darte. Alguien pidió tu mano, o sea, alguien te pidió en matrimonio. Bueno, ella se emociona, ¿no? Claro, ¿y qué pasaba? Esa mano venía de parte de este señor, que era Martín de Álzaga, que era un hombre muy poderoso, pero que también era mucho mayor que ella. Ella tenía 17 años, dicen que él tenía cerca de 50 años, casi como su padre. Felicitas no quería casarse con él, y por más que rogó y lloró, su padre le dijo: no te preocupes, que es un buen hombre, vas a aprender a quererlo. Así que se casan aquí en Buenos Aires, en la iglesia de San Ignacio. Y bueno, en algo sí tenía razón el padre, fue un buen hombre que la acompañó, que la instruyó también a Felicitas, que era una joven muy culta también, que le gustaba mucho la literatura, y que a través de su marido también va a empezar a aprender sobre administración de los campos. El señor Álzaga tenía muchísimos campos en la provincia de Buenos Aires, y él le regala una de sus estancias, la Postrera, y bueno, muy cerquita allí del río Salado, y ella en ese tiempo, bueno, comienza a entender que el matrimonio también puede ser un camino feliz cuando nace su hijo Félix. Y allí parecía que la vida empezaba a sonreírle, pero ella no sabía que la tragedia iba a atravesar totalmente su existencia. Cuando muere Félix, su hijo, a los 3 años, de fiebre amarilla, hablan de un segundo embarazo, de un embarazo que ella pierde, de un bebé que nace sin vida, y al poco tiempo su marido también fallece, con lo cual en muy poco tiempo ella queda sola, con una gran fortuna, pero con un gran dolor en el corazón. Al tiempo, pasados esos 2 años estrictos de duelo, ella comienza nuevamente a su carrera, a su vínculo social, ¿no es cierto?, a salir, dejando el duelo atrás, y se transforma en la joya de los salones. Así la llamaban a esta joven que, como decía, no sabía hablar de teatro, de literatura, que era muy formada y que dicen que era la más hermosa de la República. Y uno de los pretendientes va a ser Enrique Ocampo, que la andaba buscando por todos lados y se convierte casi en su sombra. Bueno, Enrique no era correspondido en realidad por ella, si bien tenían este contacto social en estas reuniones. Bueno, parece ser que él se imaginó algo más de lo que era en realidad. Por eso, cuando él se va a Europa y vuelve un tiempo después, se entera de una noticia que lo trastorna, podríamos decir. Felicitas en ese tiempo conoce a Samuel Sáenz Valiente, un vecino de sus campos, lo conoce allí en un momento en que ella con su cochero se pierde en medio de sus campos, trasladándose en medio de una noche lluviosa. Muy atentamente Samuel la invita a pasar, ella y sus amigos que la acompañaban, la noche de ese temporal en su estancia, y bueno, ahí parece que comienza este diálogo, este acercamiento y una historia de amor. Parece que la primera vez que la vida le daba esta oportunidad real del amor verdadero. Y todo estaba perfecto, ella se iba a comprometer, ya estaba todo preparado. Cuando Enrique vuelve de Europa, se entera de esta situación, va a buscarla a su casa de Barracas, y ella lo recibe, lo deja pasar al escritorio, intenta tener un diálogo con él, que es imposible porque él empieza a gritar, a decirle que no va a permitir que se case con nadie, y bueno, saca un revólver, y cuando ella lo invita a retirarse, por la espalda él dispara 2 veces. Uno de esos disparos la hiere gravemente, ingresando por su espalda, por su pulmón derecho, causando una herida mortal. Ella no muere en ese momento, sino que agoniza esa noche y muere al día siguiente, el 30 de enero. Acá la versión de la historia oficial son dos. Por un lado, se dice que Enrique, al darse cuenta de lo que hace con la misma arma, se mata, se suicida, y la versión oculta por la familia durante mucho tiempo fue la que en realidad lo que sucede es que Cristian de María, un primo de Felicitas, ingresa al espacio, a ese escritorio, cuando ve la situación, toma el arma y con esa arma lo mata a Enrique. Enrique, que era tío abuelo de Victoria Ocampo, así que miren cómo todas las historias y las familias están relacionadas. Bueno, Enrique muere en ese momento, ingresa al cementerio de la Recoleta, como les dije, Felicitas muere al día siguiente, y también sus restos están a pocos pasos de Enrique Ocampo, ¿no? Víctima y victimaria allí muy cerquita. Este se considera el primer femicidio
de Buenos Aires. Por supuesto que lamentablemente seguro hubo muchos más, pero ella era una mujer de la alta sociedad y fue reconocido en ese momento. Lástima que, como sucede aún todavía, muchas veces ella, que era la victimaria, de la víctima, perdón, pasó a ser la victimaria por muchos de los rumores que empiezan a aparecer aquí en Buenos Aires, así que sus padres, bueno, se alejaron un poco de la ciudad para evitar esos rumores que la ponían en el lugar de victimaria con respecto a Enrique. Ella es ingresada a este mausoleo familiar, aquí estamos viendo este espacio con ciertas líneas neoclásicas. El ingreso principal es por aquí, este es una especie de templete que le da el acceso de la luz, este frontis triangular, las pilastras estriadas y esculturas que acompañan esta representación del arcángel Gabriel, fíjense que señala hacia la eternidad, acompañado en su mano por una especie de instrumento parecido a una trompeta, un añafil. Bueno, lo que dicen las escrituras es que el arcángel Gabriel hará sonar el añafil para anunciar el día del juicio final, y en el cementerio, en la simbología funeraria, se lo toma como el anuncio de la resurrección, ¿no es cierto? Como un símbolo de resurrección. En la otra figura hice algunos acercamientos porque es muy interesante estos leones que aparecen aquí acompañando este ingreso, uno en reposo, el otro expectante, como la vigilia y el descanso eterno, ¿no? Estos leones custodios que aparecen aquí relacionados con las réplicas de Canova, ¿no? O de Canova, Antonio Canova, un gran escultor y artista italiano. Y aquí en las distintas figuras que vemos acompañando cada uno de los extremos de este mausoleo. Bueno, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, estas tres, la caridad aquí con el niño, la fe y la esperanza, y aquí la figura de Jesús que está acompañando este espacio, bueno, justamente con una hoja de palma, acompañando o representando un poco este paso a la eternidad y este triunfo de la eternidad por sobre la vida eterna. Los restos de Felicitas están aquí con su esposo, con sus hijos que fallecieron. Y con los años, ay, perdón, con los años apareció una leyenda, no en el cementerio, sino en el lugar donde ella murió. Porque sus padres en ese lugar, en esa casa tan importante, en Barracas, era realmente uno de los palacios porteños que tenía un gran parque. Y dentro de ese espacio del parque de la casa, ellos construyen una iglesia en homenaje a su hija, que se llama Santa Felicitas. Se inaugura en 1876, el arquitecto Bunge estuvo a cargo de la obra, y con los años apareció allí una leyenda que dice que cada 30 de enero, la fecha en que fallece Felicitas, ella aparece en el atrio de ese espacio de la iglesia con su vestido blanco, con manchas de sangre, lo que le ocasionó su fallecimiento, y que si uno deja un pañuelito, una cintita en la reja de esa iglesia, Felicitas lo va a ayudar con el amor, con ese amor que ella no pudo tener, pero que viene a ayudarnos para quien tiene el amor, a través de ese pañuelito poder conservarlo o conseguirlo si alguien lo anda buscando. Dicen que al día siguiente esos pañuelitos aparecen mojados por las lágrimas de Felicitas. Esta es una leyenda que se cuenta en Barracas, donde está la iglesia de Santa Felicitas. Pero eso en algún momento se trajo al cementerio. Entonces, fíjense que acá aparece una reja, que es la de ingreso, y un cartelito que dice, por favor, no dejar ofrendas, porque en pos de esa leyenda, mucha gente dejaba los pañuelitos, cintitas, allí en ese lugar se llenaba toda esa reja, y entonces, bueno, por pedido de los familiares ya no se hace más, pero el espíritu de Felicitas sigue estando allí presente. Así que también quise recordarla a Felicitas por este femicidio, ¿no? Y por esta doble cara de quien es la víctima, luego pasa a ser el victimario en ese mundo tan machista también, donde Enrique pasó a ser la víctima, ¿no? De ella. Así que también me pareció importante. Su primo, Cristian de María, que fue un abogado muy importante, después de haber pasado por este dolor con su prima, va a ser el primero, uno de los primeros abogados que defendió a una mujer en lo que hoy llamaríamos una situación de género, ¿no? De violencia de género, que por supuesto todos sus colegas le dieron la espalda porque nadie podía comprender que estaba defendiendo la causa de una mujer.